soy materialista, yo sé que yo no voy a seguir existiendo, pero quizá si ponemos suficiente esfuerzo, la comunidad sigue existiendo. ¿Para qué? Pues qué importa, pero sigue existiendo, porque mis genes propagan y somos alambrados para eso, para propagar nuestros genes. Entonces, un hombre que sale y es mujeriego, ellos dicen, él está haciendo lo que debe, porque pues sus genes están pasando por, si yo solo tengo una mujer, mis genes tienen una chance en eso para propagar. Si yo meto mi semilla en 7, 8, 9, 10, 15, 20, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Entonces mis genes tienen la posibilidad más grande de ser parte de ese futuro. Un nuevo dating line. My genes call for you. My genes call, sí, lo voy a poner ponlo en ¿cómo se dice? Match.com. Mis genes te quieren. Pero, entonces, todo esto, cuando la Biblia hablaba a su ambiente, durante el tiempo de Moisés, cuando Génesis fue escrito, y aún más tarde cuando Génesis y los otros libros fueron compilados y cambiados un poco para meter la muerte de Moisés y otras cosas, todos los que estaban alrededor de ellos, paganos, creían por lo menos estas mismas cosas sobre la cosmovisión. Tenemos más trabajo hoy que entonces, porque ellos por lo menos tenían como dado el concepto de Dios o dioses que daban propósito al hombre, de una creación que cuando una cosa era una cosa que fue hecha por diseño. Todas esas cosas no eran una cosa que tenías que discutir si tú estabas filosofando filosofizando con un egipcio o un babilonio. Lo tenían en común. Hoy, Génesis es un libro de otro planeta, porque aún todas estas cosas que lo tomaban por dado las personas en Génesis, que cuando tú hablabas con cualquier persona que estaba viniendo un mercadero, un filósofo, un académico, de cualquier tradición babilonia, egipcia, por lo menos estas primeras cosas de esta primer fila, esta primer columna la tenían en común. Y tenías hablabas de la tierra como el templo de los dioses o de Dios. Ellos te entendían. Cuando hablabas del hecho de que el sol fue creado en el cuarto día porque dio luz, ellos entendían por qué lo ponías en el cuarto día en vez del tercero. Quizás no estaban de acuerdo con quién lo creó. Ahí algunos de ellos creían que el Dios mismo era el sol, pero por lo menos entendían de lo que estabas hablando. No te lo hacía eso ridículo que el sol sale después de las plantas. Entonces, hay mucho más trabajo de preparar terreno que tenemos que hacer hoy para que la gente entienda nuestra cosmovisión de lo que tenían que hacer a alguien que estaba tratando de hablar en esos días. Ahora, más allá, hay algunas cosas que Génesis pone que tampoco creían los otros, que iban más allá de la cosmovisión compartida. Y aquí hay algunas. Primero, el método del principio del universo, ex nihilo, o me gusta más a mí, como dice Hebreos 11:3, el término ex verbo. Porque Dios lo creó de la nada, pero Dios lo creó básicamente con su palabra, sale de su palabra. De su palabra fueron las edades, dice Hebreos 11:3, demarcadas o formadas. Entonces, oigo mucho el término ex nihilo y lo entiendo, pero a mí me gusta más ex verbo. Pero ellos, hoy en día, y claro que los demás no creían en eso. Muchos de los mitos de los griegos, digo, de los egipcios o los babilonios, tenían un concepto de una sustancia siempre existente que le decían el caos, que básicamente los dioses lo organizaron, no crearon de la nada. Y una cosa rara de esos mitos, muchas veces no se sabe de dónde vinieron los dioses. Algunos sí, dioses secundarios, que unos dioses se unieron y tuvieron un hijo, sí, eso se entiende, pero cualquiera que sea el grupo de dioses originales,
parece ser que no dan, es como también la Biblia, a veces Dios ha existido siempre. ¿Los titanes? Los titanes eran secundarios, ya. Sí, ya. Hijos de Zeus. Eso fue más tarde en los griegos, ¿verdad? Pero, Odín, sí. Los dioses, es nebloso, como también lo es en la Biblia, la persona, pues, ¿de dónde vino Dios? Pues no se puede explicar, Dios siempre ha sido, ¿verdad? Pero también para muchos de ellos había, juntamente con los dioses, un caos, y los dioses lo ordenaron. A distinción del principio que dice Génesis, en el principio Dios creó. Ahora, en el principio creó, y lo creó en un caos, tohu wabohu, dice el hebreo, ¿verdad? Y luego Él ordenó el caos, pero primero lo creó, lo que no se ve en muchos de los mitos de los otros pueblos. Entonces, los cubos, los ladrillos para construir el universo, los bloques, el mundo moderno lo considera la materia, ¿verdad? ¿Pero qué es la materia? Un libro muy interesante de Dembski llamado, I keep on wanting to say yours, is just being in meaning. Este es Being in Communion, es el libro que escribió Dembski. Habla de cómo cuando cuando los científicos tratan de al final de cuentas explicar la materia, no saben qué decir. Pueden nombrar las partes, quarks y leptons y muons y todos estos, pero cuando los tratas de imaginar, ¿qué ves en tu imaginación? Ves una bolita, ¿verdad? Es lo que tú ¿qué es un electrón? ¿Qué ves? Una bolita quizá tenga un poco de luz, ¿verdad? Pero cuando de veras miras un electrón, no lo puedes mirar, pero cuando de veras figuras qué es, ahora están diciendo que algunos, los que tienen la teoría de cuerda, dicen, es una cuerda vibrante en 11 dimensiones. ¿Qué es eso? y no hay, lo único que se sabe de la materia al final de cuentas es información. ¿Dónde está esa partícula? ¿A qué velocidad va? Si lo miras de una manera es una partícula, si lo miras de otra manera es una onda. Y todo es matemática. Todo es información, todo es más similar decir la palabra que un objeto, ¿verdad? Información es más central que la materia misma. El propósito del hombre es el mandato cultural debajo de Dios, dice Génesis. El propósito del hombre bajo el materialismo y toda la cosmovisión moderna es accidental o autodeterminada. Yo decido qué es mi propósito, porque no hay otra. ¿Quién eres tú para decirme qué soy yo? ¿Verdad? Yo me determino. Y ahora ha llegado al punto ridículo de si yo pienso que soy un varón y pienso que soy una mujer, pues ahí lo soy. Y me tienes que hablar con mi pronombre correcto, ¿verdad? Yo estoy pensando en una historia de ciencia ficción con una persona del futuro. Dice, está enseñando inglés en una universidad y dice, el inglés es mucho más duro que el griego de la antigüedad. El griego de la antigüedad tenía todas sus declensiones y todo eso, pero en inglés te vas a gastar todo el primer año aprendiendo a conjugar y hacer los pronombres, los 250 pronombres de distintos géneros que nosotros hemos puesto. Porque ya llega así. He, him, he, she, hers, tienes que, y todos se van a tatuar acá en la frente con cuál pronombre. Y luego hay esos que son fluidos, que un día se sienten uno y un día se sienten otro, y van a tener que tener un tatuaje. No sirve porque el tatuaje es fijo. Y que si mañana cambias de género, vas a tener que tener un proyector acá cada día o cada 2 o 3 horas decir, ¿sabes? Este va a ser mi pronombre hoy. Pero porque nos determinamos nosotros, nuestro propósito, ¿verdad? Ahora, el problema humano, ¿cuál es? Y es muy diferente, ¿verdad? En la Biblia y no en los otros grupos de mitos, los babilonios o los egipcios, no tienen una verdadera historia de la caída, ¿verdad? Los hombres son malos
Pero los dioses son iguales. Los dos dioses egipcios y los dioses babilonios son, y los griegos también, y también Odin y Thor y todo eso, nórdicos, son totalmente como nosotros, ¿verdad? No hay caída porque los dioses y los hombres son una sola material. Hoy no hay caída porque no hay de dónde caer, pero solo en la Biblia se encuentra una verdadera escena de un Dios santo que no tiene en su naturaleza ninguna sombra de pecado, y un pueblo hecho santo que cayó. Vamos a ver, pero es interesante. Yo leí un libro y lo voy a traer, no hay tiempo hoy porque quiero cubrir unas cosas, pero la vez que viene lo voy a tener y lo voy a traducir. Hay un libro muy interesante escrito por un hombre llamado Don Richardson, creo, llamado Eternidad de sus Corazones, y habla de una tribu que encontraron en lo que es hoy Myanmar, pero entonces era Burma, un tribu llamado los Karen. Y cuando llegaron los blancos ahí, causaron una cosa bien, porque ellos habían tenido una profecía desde siglos que iban a venir los blancos y iban a restaurar el libro perdido. Esto fue en el final del siglo XVIII. Y encontraron que ya esas tribus no eran de la misma raza que la mayoría de las personas en Myanmar, pero todos los odiaban porque eran rateros y eran mala gente. Pero tenían una leyenda de creación. Primeramente, ellos adoraban demonios, pero tenían la leyenda de que ellos habían adorado demonios porque Dios los había abandonado, porque ellos habían caído. El Dios que los había abandonado se llamaba Yuah. Y-W-A. Yuah. Y los abandonó porque sus ancestros, no me acuerdo cómo decían Adán, pero Eva era Ea o algo así, había comido del fruto de y esto lo habían tenido ahí y había sido pasado por los sacerdotes, pero que ellos estaban esperando el regreso del libro porque habían sido consignados a adorar a los demonios porque habían caído al engaño del demonio. Entonces, esta leyenda lo encontramos allá en Myanmar, al fines del siglo XVIII. Y es muy interesante cómo Dios ha preparado su camino. Pero en el área de ahí, del oriente cercano, no había, aunque lo tenían en Myanmar, tenían la caída y una historia casi idéntica a la historia de la Biblia, aun con el nombre de Dios fonéticamente casi igual. Lo habían perdido en el tiempo de Moisés. Ahora, en el tiempo de Job, todavía estaba. Porque todos los amigos de Job, y Job mismo, y Eliú, todos eran monoteístas. Todos, y venían de 4 distintas naciones. Los 3 amigos y Eliú, cada uno venía de su propia nación, Job de otro, así que hay 5 personas de 5 naciones distintas, todos del antiguo Medio Oriente, aproximadamente el tiempo de Abraham, unos 2000 años antes de Cristo, y todos ellos compartían un monoteísmo y la misma cosmovisión. Solo en Babilonia, a la distancia de donde vino Abraham, había desarrollado el politeísmo que estaba. Entonces toda esa área, aunque no había llegado todavía Abraham, todavía tenía la verdad. Cuando Abraham llegó, ¿a quién encontró en Salem? ¿Sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Entonces toda esa área de la tierra prometida, aunque estaba llena de personas que no eran de la línea de Abraham, todos eran monoteístas. Y si tú lees en Génesis la historia de Abraham estar con el rey, los reyes de las distintas ciudades ahí donde él va, no ves en ese tiempo a los Baales,
no entran hasta el tiempo del Éxodo y después. Durante esos 400 años, cuando Israel estaba en Egipto, la tierra prometida cayó en ese politeísmo que había entrado desde Babilonia y más de Babilonia y bueno, también los filisteos y las naciones del mar que entraron y trajeron eso. Pero el tiempo de Abraham no estaba, todo estaba ahí. Entonces, la naturaleza de la historia, dirigido por el Dios soberano, ¿verdad? En la Biblia, en Génesis. En el mundo la historia es una sucesión de eventos accidentales, ¿verdad? Y hoy en día es lo que la gente piensa. ¿Qué es la historia? La historia es lo que hacemos, ¿verdad? ¿De dónde sacamos el significado de la historia? Pues de nuestra propia narrativa de cómo pasan. Si los accidentes nos favorecen, es una manera. Por ejemplo, la Revolución Norteamericana. La llamamos revolución porque tuvo éxito. Si hubiera fracasado, hubiera sido la guerra civil de las colonias o algo... La depresión, la rebelión. La rebelión, sí. Sí. Una guerra que si hay un éxito es una revolución. Si fracasa es una guerra civil. Sí, un motín. Sí, sí. Entonces, la historia es totalmente diferente dependiendo de quién la escribe y cómo va. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene un fin determinado. La historia de la Biblia es muy interesante en que la Biblia no tiene problema alguno en señalar las faltas de los reyes. Una cosa que casi nunca se ve. Si es un rey malo, él no se pinta así o no deja que se pinten así. Si David no hubiera sido movido por Dios, lo de Betsabé se hubiera ido, ¿verdad? Los reyes en la Biblia, tú ves los reyes malos. En el norte ves a Jezabel y acá ves a estos. Los que escribieron las crónicas no dijeron, ¿sabes qué? Pues es el rey, lo tenemos que pintar bonito. Lo pintaron feo como estuvo. Y la muerte de la reina, ¿verdad? Tirada por sus propios eunucos y comida por los perros, ¿verdad? Eso no se encontraría en una historia normal, ¿verdad? Siempre uno se pinta, mi presidencia, mi reinado, yo soy como dice Cristo, los reyes del mundo quieren que les llamen benefactor. Yo soy el bueno, ¿verdad? Aunque maté a 5,000 personas porque no me quisieron dar la cena como quise. Entonces, la tecnología, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver cuando estudiamos Génesis 6 al 11. La tecnología es en el plan de Dios y en la cosmovisión de Génesis, es una cosa que tiene límites morales de lo que se puede hacer y que no. Génesis 6, Dios manda la construcción del arca y Noé lo hace directamente de acuerdo a lo que Dios propone, ¿verdad? Y pone estas medidas, esta madera, esta forma de construir, tantos pisos, etc. Y con eso se salva el mundo. Luego hay un periodo y luego en capítulo 11 se ve en la Torre de Babel, donde usan nueva tecnología, ¿verdad? Dicen, en vez de piedras... En vez de barro, ladrillo. Se usaron ladrillo. Cocido. Sí, correcto. En vez de piedra usaron ladrillo de barro. Entonces, formaron nueva tecnología que facilitó la construcción y dijeron, vamos a hacer una torre que llega al cielo. Hay punto espiritual en eso, claro, pero también es el simple punto tecnológico. Se abrió una nueva etapa de construcción. Entonces podían hacer cosas que nunca habían podido antes. Y Dios dice en Génesis 11, ahora todo lo que ellos quieran hacer, lo van a poder hacer. Y Dios les confundió la lengua. Y hay ateos que dicen que Dios tenía miedo que se fueran a ser rivales. No, miedo no. Pero Dios entendía que una tecnología
sin un enfoque moral para usar, va a causar daño. Y no lo quiso. Si tú tienes un yo puedo sin yo debo, tú haces lo que quieras, ¿verdad? Tecnología moralmente puesta. Dice, ok, si esta tecnología no daña, si ayuda, porque Dios nos dijo debemos juzgar el mundo, debemos tener nuestro dominio del mandato cultural, Sí. y toda la tecnología es usable. Se puede usar la energía nuclear, se puede usar estas cosas, pero si no hay un ¿qué debo hacer? Sí. Entonces yo puedo usar esa misma tecnología que podría ser edificante y ayudadora para destruir. Sí, hermano. Sí, sí, doctor. Agregando esta misma línea de pensamiento, la declaración que está ahí en ese momento es hagámonos un nombre para Sí, nosotros. sí, también. Y eso vamos a entrar cuando estudiamos el capítulo más. Pero el nombre a veces es causa de poder. Sí. Yo tengo mi nombre porque tú ya no tienes el tuyo. Ujú. Porque te destruí con mi bomba. Te enfermé con mis enfermedades biológicamente formadas. Y eso va en contra precisamente de lo que usted decía de Génesis, porque el que le da nombre a su creación es Dios. O sea, el hombre sigue siendo criatura. Jamás puede decir yo me voy a hacer un nombre y todos mis descendientes van a tener mi nombre. O sea, Ahora, pero es muy interesante en eso, porque lo vamos a discutir cuando entramos la vez que viene también a Génesis 1 y 2. Dios viene al hombre y le da al hombre el trabajo de darle nombre a los animales. sí. ¿Okay? El primer trabajo científico en la Biblia, porque el nombre determina o busca función, propósito, cómo es el animal, para qué sirve. Entonces, y Dios se sometió, dice el Génesis, lo que el hombre nombró el animal, Así eso se es. ahora, sí. Eso es. Entonces, Dios del universo, dándole el poder de nombrar al hombre, el Dios mismo se sometió a lo que el hombre dijo, esto es. Ahora, yo no sé si Dios estaba ahí diciendo, ¿sabes qué? Mira, antes de que nombres mira esa característica, o yo no sé. Pero Sí, claro. ya, el trabajo, el trabajo del hombre como imagen de Dios era investigar el propósito por el cual Dios hizo cada animal. Y vemos eso porque parte del propósito es, ¿sabes qué? Yo no me encontré uno para mí. Nombramos estos, pero no pude encontrar una. Yo soy Ish. No encontré una Isha. Pero la gorila me estaba mirando, así que hay que seguir buscando. Yeah. Y entonces, lo que hablas del nombre, pero Dios le dio al hombre el trabajo de nombrar a los animales, pero no de nombrarse a él. Sí, y fue antes de la caída. Sí, pero todavía hoy es parte del mandato cultural. Pero nunca nos dio ¿sabes? Tú te vas a determinar quién eres tú. Así es. Dios determina quiénes somos nosotros, y Él nos da como parte de eso la responsabilidad científica, y es científica y tecnológica, de determinar y descubrir, no determinar, pero descubrir y llevar para adelante el propósito de las cosas a nuestro alrededor. Pero muy importante la pregunta del doctor Echegoyen, la observación antes de la caída. Significa que lo podemos hacer en la autoridad del que está a nuestro lado, como estaba él al lado de Adán. Sí, Y después de la caída, hay repercusiones en el separación de esa autoridad y la distancia que hay que sí. mina a esa búsqueda. Y por eso estamos hablando de la diferencia en Génesis 11 de la Torre de Babel con Génesis 6 del arca. Sí. En Génesis 6 el arca, la tecnología fue usada directamente bajo la dirección del soberano Dios. En Génesis 11 decidieron, yo soy el que determina lo que es mi nombre, y así se hace. Y en mi propio reloj, mira, me estás quitando 2 minutos. Okay, yo tengo 9:58. Estos guárdenlos y tráiganlos la vez que viene, porque son para los primeros 2 cohortes, y vamos a entrar más en eso. Pero yo creo que esto es muy importante,
cuando nosotros hacemos trabajo apologético, trabajo de presentar nuestra cosmovisión, realizar qué ajeno es lo que la Biblia enseña, mucho más ajeno a nosotros de hoy en día, los que están a nuestro alrededor, de lo que hubiera estado con los babilonios y los egipcios de en ese entonces. Ellos entenderían mucho más simplemente muchos de los conceptos de lo que hoy en día se van a entender. Es más duro hoy que entonces.